Bendito. Oh, levante sus manos. En esta porción que leímos para participar de la Santa Cena, en 1 Corintios 11:23 nos dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Aquí quisiera hacer yo hincapié en algo. Hay una doctrina de la transubstanciación que lo que trata de decir es que cuando comemos el pan y el vino, en ese instante cambiaron en su esencia y se convirtieron en el cuerpo literalmente y en la sangre de Cristo. Pero esto no es así. Si ustedes notan, Cristo lo hizo antes o después de su muerte. Antes, ¿verdad? Antes de su muerte hizo el esto. Él tomó el pan y tomó el vino para que los que estaban con él participaran de ello. De tal manera que nosotros lo que hacemos es llamado consubstanciación. Eso quiere decir que el cuerpo y la sangre de Cristo se hallan presentes en la Eucaristía, sin que por ello quede destruida la esencia del pan y también del vino. Eso es importante que ustedes lo sepan, porque cuando lo hacemos ustedes tienen que tener convicción de qué es lo que estamos haciendo. O sea que la Cena del Señor no es una tradición humana ni un rito eclesiástico, sino es una ordenanza. Pero al margen de que es una ordenanza también, la Cena del Señor es un símbolo. Los elementos representan el cuerpo del Señor, el pan que comimos. Ese pan, ese cuerpo fue entregado por los pecados de todo el mundo. Fíjense que las personas ignoran que en determinado momento tendrían, al estar frente al tribunal de Dios, que dar cuenta de todos sus pecados. Y estos pecados implicarían una muerte como la que Cristo tuvo en la cruz. Pero Cristo, considerando nuestra fragilidad, tomó nuestro lugar y se puso en esa cruz terrible por cada uno de nosotros. De tal manera que lo que a nosotros nos tocaba pagar, lo pagó Él. Para que todo aquel que en Él cree no tenga perdición, sino que posea la vida eterna. Hay muchos cristianos incluso que han llegado a tal nivel de alejamiento con Dios que no le dan importancia a estas cosas. Y eso es necesario que nosotros lo mantengamos latente, porque nadie de nosotros sabe el momento en que va a fallecer, el momento en que va a morir. La muerte viene sin avisar, hermanos. La muerte nos sorprende a todos. No hay un solo ser humano que no tenga que morir. Y en ese momento encuentran que la verdad se cumple y se dan cuenta que lo que ellos hicieron en obediencia a Dios y en fe a Dios les trae un enorme beneficio a sus vidas. Porque hay quienes hasta huyen del poder de la palabra de Dios, porque temen en su corazón enfrentarse a Él. Por eso el Señor utilizó a Juan, y en Apocalipsis habla de lo que es el gran trono blanco, que va a ser un juicio terrible para las naciones, donde van a tener que enfrentarlo los incrédulos, las personas que no han creído y se han burlado, las personas que han sido frías e indiferentes, las personas que se han alejado de Dios. Es terrible lo que les espera, y ustedes lo pueden leer. Ahora, ¿por qué es que Dios lo deja escrito? Para que ninguno pueda decir: yo no sabía, a mí no me dijeron, a mí no me explicaron. Porque el Señor, desde que el hombre nace, le está hablando y le está diciendo que es bueno y que es malo, y el hombre lo sabe en su corazón. Y el hombre, por su propia determinación, decide: o sigo a Dios o sigo mis instintos, mis deseos, mis pensamientos y mi carácter. Cada quien de ustedes tiene libertad de vivir y de hacer como quieran, pero recuérdense que Dios ha sido misericordioso y ha establecido un pacto de amor con nosotros,
para que encontremos un camino verdadero. Porque en la vida, hasta un dicho hay, dice, todo tiene remedio. En la vida todo tiene remedio, menos La muerte. para la muerte. Así es. Y le reitero, es una puerta que todos vamos a cruzar. El amor de Dios es para que nosotros, aunque nos desagrade, aunque no nos guste, aunque nos choque, es para prepararnos para ese momento. Pero también para prepararnos a que al vivir esa vida, en principio aquí en la tierra, al llegar al lugar donde vamos a vivir, nosotros nos sintamos cómodos, nos sintamos felices, al extremo de que lo estemos adorando y lo estemos alabando. Fíjense que el ser humano no encuentra razón ni lógica en que haya sido creado para alabar a Dios, pero para eso fuimos creados. Amén. Y fíjense que a veces no sentimos el deseo de alabar a Dios, pero porque no tenemos conciencia de todo el bien que recibimos de Dios. Ustedes pueden ver, pero nadie le dice gracias, Dios mío, porque puedo ver. Podemos nutrirnos y comer lo que nos gusta y no le decimos gracias porque tengo paladar, Señor. Gracias porque no tengo hambre, sino tengo saciada mi hambre por tu misericordia. Tenemos una casa, tenemos una familia, tenemos tantas cosas, pero consideramos que todas esas cosas son nuestras y vienen de nosotros. No es así. Dice claramente la palabra en Santiago que toda dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, el Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dice el Señor en Malaquías, porque yo no cambio, es que ustedes no han sido consumidos. O sea, cuando pasamos a tomar la Santa Cena, nosotros debemos estar consecuentes de lo que estamos haciendo, porque realmente es maravilloso lo que hacemos. Lo que pasa es que nunca nos hemos detenido a examinarlo pormenorizadamente, con detenimiento. El vino representa la sangre que Él derramó por los pecados del mundo y representa el nuevo pacto que el Señor está haciendo con nosotros, un pacto de amor. Fíjense que a veces en la vida no hemos recibido el afecto, a veces no recibimos el afecto de nuestros padres como debería de ser. A veces no recibimos el afecto de nuestra esposa como lo deberíamos de recibir. A veces no recibimos el afecto de nuestro esposo como lo deberíamos de recibir. A veces no recibimos el afecto de nuestros hijos como lo deberíamos de recibir. Y a veces los padres no le damos a nuestros hijos el amor que le deberíamos dar. Pero fíjese qué paradójico que nosotros, a pesar de que adolecemos de esas deficiencias, Dios sí nos da todo el amor que Él tiene. Porque fue capaz de tomar a su único hijo y darlo por ese amor que siente por usted y por mí, para que muriera en una cruz, para que diera su existencia por nosotros. A veces no le importamos a las personas, pero a Dios sí le importamos, hermanos. A veces hay personas a las que nosotros desearíamos tener a nuestro lado y que nos acariciara y que nos amara y que nos prodigáramos ese afecto que el ser humano por naturaleza necesita para vivir. Y nunca nos damos cuenta que el Espíritu Santo todo el tiempo nos está acariciando, nos está abrazando, nos está consolando, nos está fortaleciendo. Por eso cuando perdemos un ser querido se crea un enorme vacío, porque no estamos habituados a tener fe. Y eso implica que al no ver a la persona, al no tocar a la persona, al no conversar con la persona a la que estábamos habituados a tener a nuestro lado, se forme ese vacío terrible en nuestro corazón. Pero cuando Dios ha obrado y nosotros hemos creído y hemos obedecido, ese vacío se llena con el poder de la palabra, con la fuerza sobrenatural de Dios. Alguien me decía en una oportunidad, pero yo he pedido y no pasa nada. Sí, le digo, porque si sos honesto, siempre has pedido creyendo que no vas a recibir. Sí, es cierto. Yo he pedido solo por probar. Pero al que cree y le pide a Dios, Él da. Dios da. Así es. Alabado sea Dios. Ese pan representa el grano de trigo que dijo Cristo que tenía que morir, ¿se recuerda? Y fíjese qué analogía más hermosa, porque usted toma un grano de trigo, un grano, y lo siembra, y lo riega, y lo abona, y sale una espiga. Pero una espiga no tiene un grano, tiene muchos granos de trigo.
El Señor estaba dando una figura de una progresión geométrica espiritual a través del Evangelio. Si usted fuera conmigo al Evangelio de Juan, por favor, si es tan bondadoso, en el capítulo 12, leemos que en el versículo 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Note, pero si muere, lleva mucho fruto. Es lo que produce esa bondad de Dios en nuestro corazón. Entonces esta ordenanza en sí, de parte de Dios, representa para nosotros la obra redentora hecha por Cristo. Déjenme que se lo explique de otra manera. El pueblo de Israel celebraba la Pascua. La palabra Pascua en hebreo quiere decir pasar por alto. ¿Qué era lo que celebraban en la Pascua? El momento en que Cristo los rescató de la esclavitud que vivían en Egipto. Fíjense, hermanos, que nosotros no tenemos realmente un verdadero contexto de lo que es la esclavitud. Tenemos una idea, pero tendríamos que ser esclavos para poder comprender realmente lo que es la esclavitud. Aunque si usted ha tenido algún vicio, usted sabe lo que es ser esclavo, porque el vicio no lo deja. Usted quisiera soltarse, separarse de ese vicio, pero usted no puede hacerlo porque usted es esclavo de ese vicio. ¿Me entiende lo que le quiero decir? En su corazón y en su voluntad usted no quiere el vicio, pero el vicio tiene ascendencia sobre su voluntad, poder sobre su mente y su cuerpo, y lo obliga a hacer lo que usted no quiere hacer. Eso se llama esclavitud. Igual es el pecado. Hay gente que es esclava del pecado y no logra dejar el pecado, y sabe que es malo y que eso lo va a llevar a la muerte eterna, que lo va a llevar al infierno, pero no le importa y sigue esclavo del pecado, y el pecado se enseñorea de él y no toma la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, porque Cristo nos rescató precisamente de esa esclavitud. Y el pueblo estaba esclavo en Egipto y no podían poner un lapso, un término para el oficio que hacían en el día, sino que tenían que trabajar hasta el agotamiento, hasta casi la muerte tenían que trabajar, y no había quien los librara de ello. Pero el Señor los preparó y los libró, y es maravilloso lo que el Señor hace. Vaya conmigo a Éxodo, si es tan amable, en el capítulo 12 de Éxodo, y lea conmigo los versículos del 5 al 14, por favor. Dice ahí la palabra de Dios. Les había dicho que tomaran un pequeño corderito, ¿verdad? Y dice en el versículo 5: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada a fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, y lo celebraréis.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, era el establecer la Santa Cena, porque ese Cordero es figura de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que la Cena del Señor representa al pueblo cristiano siendo liberado, así como el Señor liberó al pueblo judío de esa esclavitud por medio de un acto que era, si usted quiere, sumamente fuerte, porque donde no había la sangre del Cordero, entraba el destruidor y moría todo primogénito de los seres humanos y de los animales. Piense por un momento, ni el faraón se pudo salvar de semejante prueba, pero en las casas donde había sangre del Cordero, en esas casas no penetraba nada. Y usted es una casa que está con la sangre de Cristo cubierta. Por eso el Señor tiene Pascua sobre nosotros, y el mal pasa de largo y no nos alcanza por ese amor precioso, porque el Señor nos hace libres. Vean Gálatas conmigo en el capítulo 5, el versículo 1. Gálatas 5:1, si está bondadoso. Y ahí dice la palabra: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo, mire, dice, de esclavitud. Ahora vaya conmigo por favor a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y ahí nos dice Pablo: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mire qué maravilloso. Ahora, ¿por qué esto no es trascendente ni en los cristianos, menos en los que están en el mundo? Porque el hombre y la mujer que están en el mundo se dejan manejar por la carne, porque viven en su carne. Por lo tanto, para ellos es una dicha vivir y disfrutar las cosas del mundo y de la carne, porque ahí está su ser. No han nacido de nuevo, o sea, no pueden disfrutar estas cosas espirituales porque para ellos son monótonas, desagradables y que no encajan con su modo de vivir. Pero si usted nota, aquí Dios se está esforzando porque usted cambiemos esa mentalidad de oscuridad, porque aunque haya sol allá afuera, la gente está en oscuridad espiritualmente. Fíjense que cuando hay una fiesta, la gente abarrota la casa donde hay una fiesta. Y se recuerda que dicen: es que este se va hasta que voltean las ollas. ¿Por qué será? Porque la gente no se quiere ir. Dice: yo me voy hasta que tapan la marimba, dice la gente, hasta con orgullo. Porque en esa fiesta se sienten bien. ¿Pero bien en qué? En su carne. La carne está deleitándose y no quiere irse de ahí. No me crea a mí, observe aquí en la iglesia. ¿Qué sucede cuando decimos amén? Parece que alguien hubiera hecho así y desaparece. A la casa del Señor no nos gusta venir. Seamos honestos. Se nos hace dificultoso, se nos hace difícil. Incluso a veces estar aquí sentados sentimos como un gran sacrificio. A veces siente uno como que tiene hormigas en el cuerpo y quisiera como levantarse e irse. Pero uno no comprende que es la carne la que está protestando. Porque el espíritu de ustedes y el mío tiene necesidad de la palabra de Dios. Tiene necesidad de nutrirse, de comer, de beber la palabra de Dios. Jesucristo le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, le dijo. No pienses que son los 3 tiempos de comida los que van a realmente nutrir la vida de un hombre, genéricamente hablando. Le digo: mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y aunque usted no me lo crea, usted no tiene que comer y usted tiene necesidad. Y si usted va a la palabra de Dios y la lee con fe y con amor, esa palabra le va a quitar el hambre y lo va a saciar internamente. Porque el hombre sabe por qué le gusta vivir en la carne, porque no entiende que para poder llenar el vacío existencial que tiene, no es con los 5 sentidos que lo va a llenar, sino lo va a llenar con la palabra de Dios en su espíritu. Solo eso hace que el hombre sacie esa sed, esa necesidad, ese vacío que tiene en su interior. Fíjense que a nosotros recibimos todos los días de Dios en abundancia esa riqueza, pero ¿sabe qué? Se nos va entre las manos como el agua.
y la desperdiciamos. Vivimos bravos, vivimos inconformes, vivimos amargados, vivimos protestando, no somos felices con lo que tenemos. Y eso a Dios lo entristece, porque esa frustración es de la carne, pero cuando usted está en el Espíritu, usted disfruta hasta del aire que respira, porque aprende a ser feliz. Dice en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. No le tememos al hombre, porque Él es el que nos protege, el que nos da provisión. A veces uno llega a su casa y dice, gracias Señor porque llegué vivo, pero no se da cuenta que ese vivo fue porque Él nos protegió durante todo el camino. O a veces estamos tan ocupados en las cosas materiales que ni gracias le damos por eso. Pero Él es el que nos libra, hermanos, de tanta maldad que nos rodea. Y si no me lo cree, cuando pueda leer el capítulo 1 de Job, el mismo Satanás le reclamó a Dios. ¿Cómo no te va a amar Job? Le dijo, si lo ha rodeado a él de protección, a sus hijos, a su familia y a todo lo que tiene, le ha dado prosperidad. O sea que Dios nos protege y nos rodea. Por eso es importante que veamos estas cosas. Le voy a leer una nota que le escribí en relación con la Cena del Señor, que es un sinónimo de nuestra liberación. Es como una ilustración de la liberación del pueblo judío de la esclavitud opresiva del faraón egipcio por medio de sus crueles y exigentes capataces que los azotaban todo el tiempo. De manera similar, los pecadores estábamos esclavizados por Satanás, pero por medio de Cristo hemos sido libertados de sus garras y ahora somos súbditos del reino de Cristo. El reino de Satanás es reino de tinieblas, ausencia de luz, ausencia de calor y de gozo, mientras que el reino de Cristo es un reino de amor, lo que implica la presencia de la luz, del calor y del gozo. El rey actualmente está ausente físicamente, porque espiritualmente está aquí con nosotros, pero todos los que aceptan al Señor Jesús durante esta edad presente lo reconocen como su gobernante legítimo y son por tanto súbditos de su reino. Él volverá y establecerá su reino con Jerusalén como capital y reinará durante 1000 años. Al final de este tiempo, Cristo abatirá a todos los enemigos bajo sus pies y luego entregará el reino a Dios Padre. Esto inaugurará el reino eterno de Dios, que será por toda la eternidad. ¿Sabe por qué lo eterno no nos llama la atención? Ese reino de eternidad no nos llama la atención, porque ahí se pierde la sensación de los 5 sentidos. Le voy a decir algo. Por testimonios de personas que han muerto y han resucitado, se sabe que cuando la persona muere, entra en un estado superlativo de gozo cuando va con el Señor, pero que jamás se lo imaginó que iba a pasar. Porque uno ve la muerte como algo oscuro, como algo que no tiene donde poder ver, pero no es así. Cuando morimos en Cristo vamos a un lugar tan precioso. Hay un testimonio de una mujer que cuando murió en Cristo, Cristo estaba frente a ella y dice que ya no siguió caminando porque le dio pena poner sus pies descalzos en la grama que era súper verde sobre una gran cantidad de flores preciosas. Y dijo ella, estoy pisando estas flores tan maravillosas con colores sublimes por ir caminando hacia Jesús. Y Jesús se sonrió porque ella seguía siguiendo el patrón de conducta humano de aquí de la tierra. Y Jesús se sonrió con esta persona y le dijo, voltea a ver. Y cuando volteó a ver, todas las flores que ella había pisado y la grama que había aplastado estaba nuevamente tan fresca y tan lozana como cuando ella comenzó a caminar. Porque ¿saben qué? Es un mundo muy diferente. Ahí no hay pasiones, hermanos. Ahí no hay celos, ahí no hay envidias, no hay orgullo, ahí no hay reclamos, ahí solo hay amor. Es un lugar que solo experimentándolo uno puede comprobar lo maravilloso que es. Aún los griegos, desconociendo lo que era realmente la vida eterna que usted y yo tenemos el privilegio de conocer por la palabra de Dios, los mismos griegos decían que la muerte era una liberación del alma de la cárcel del cuerpo. Nosotros somos liberados del mundo. Vamos a un lugar maravilloso.
La cena del Señor representa entonces al pueblo cristiano en esa liberación maravillosa que anhelamos, pero también es símbolo de un nuevo pacto, un pacto que Dios hace con nosotros. Vea conmigo, porque Dios hizo un pacto con Moisés en el Sinaí. Vaya conmigo, si es tan amable, a Éxodo 24, versículo 8. Y Éxodo 24, 8 nos dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora, ¿cuál es el problema de ese pacto? La gente, la nación no guardó el pacto, no lo respetó, ese pacto. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Note la paciencia de Dios. Dios hace un pacto de bendición con un pueblo entero y el pueblo rechaza el pacto y no lo obedece. Y viene Dios y dice: rechazaron ese pacto, voy a darles un nuevo pacto. Acompáñenme a Jeremías, es tan amable. Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 33, por favor. Dice la palabra: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Note, por favor, dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán, dice, por pueblo. Y ese es el pacto que usted y yo acabamos de celebrar, la Santa Cena. Un pacto de amor donde Dios nos está prometiendo solo bendiciones para nuestra vida. Debemos aprender a disfrutar de todas las bendiciones espirituales que Dios nos da. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a desarraigarnos del materialismo, del consumismo que nos han metido hasta en la médula de los huesos. A la gente la mueve el interés al dinero. Ojalá así los moviera el interés a buscar su gozo espiritual, la bendición de Dios. Porque las riquezas de Dios no son como las riquezas de esta tierra. Déjenme que le pregunte algo. ¿Cree usted sinceramente que en el momento en que usted fallezca se va a poder llevar algo hacia donde va? No, ¿verdad? ¿Dónde se va a quedar? Aquí se queda todo, hermanos. No nos llevamos nada. Y eso que le estoy diciendo no es nuevo. Si usted va a la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 1, en el capítulo 6, perdón el lapsus, Pablo le enseña a Timoteo que desnudos hemos venido a esta tierra y que de la misma manera regresamos, que no nos llevamos absolutamente nada. Pero ¿cómo le llama usted al vehículo que posee? Mi casa. ¿Verdad? Mi casa. Mi hijo. Mi hija. Estoy tratando de marcarle cómo nos posesionamos de las cosas. Nuestros hijos no le están prestados, son de Dios. Usted mismo tiene un cuerpo que no es suyo, es de Dios. Pero eso no nos lo han enseñado, por eso no lo logramos dimensionar ni comprender. Por eso somos egoístas. Cuando comprendemos las cosas maravillosas de Dios, cambiamos. Entonces la Santa Cena también es una comunión. La comunión, dice el diccionario, que es participar en lo que es común. Dice también que es una congregación de personas que profesan la misma fe religiosa. Comulgar es administrar o recibir la comunión, y es figura de compartir con otro u otros los mismos principios, ideas o sentimientos. Mire qué interesante lo que es la etimología de comunión. O sea, tenemos una comunión con el Señor. Vean su Biblia si es tan amable, 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. 1 Corintios 10, 16 nos dice: la copa de bendición que bendecimos
¿No es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que compartimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Entiende lo que es la comunión, hermano? Usted llega a ser tan íntimo de Dios en ese momento, pero honestamente, ¿usted lo ha sentido así? No. Tenemos que analizarlo y pensar en ello. Hoy tuvimos Santa Cena, pero se le llama comunión también, porque intimamos con Dios de una manera profunda, superlativamente profunda. Y eso es lo que Dios quiere que comprendamos. La ligadura que tenemos con Él tan fuerte, como el bebé está unido a la madre por un cordón umbilical, nosotros estamos unidos a Dios por el amor que nos prodiga a Él. Es una fuerza formidable que nos une a Él, porque en el momento en que una persona atea o independiente de las cosas espirituales llega a una crisis horrible, ¿qué es lo que usted cree que ella exclama? Dios mío. Lo hace porque le nace de su interior saber que hay alguien que es superior a cualquier ayuda, la ayuda del Padre amoroso, porque no nos deja ni nos desampara. Confiamos plenamente en su generosidad y en su amor, porque no nos niega nada, hermanos. Fíjense que Jesucristo dijo, si ustedes, hablando de mí y de ustedes, dijo, si ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre no les dará que diga? Amén, el Espíritu Santo, así es. ¿Qué más que nos dé el Espíritu Santo, hermanos? Si eso es todo. ¿Qué necesita usted? ¿A qué? Pues decir salud, dinero y amor. Usted necesita a Dios. Amén. Porque Dios no es un complemento, Dios es todo. Amén. Lo demás es un complemento. Por eso Él dice en Mateo 6:33 que si usted busca el reino de Dios, que es lo que está haciendo esta mañana, todo lo que usted anhela va a venir a usted como una añadidura, aunque usted no lo pueda ver así. ¿Usted cree que este mes le va a ir bien? Este mes me va a ir bien porque es diciembre. No, le va a ir bien porque Dios le ama, porque Dios le quiere ayudar, porque Dios le quiere bendecir, porque Dios quiere abrir una puerta que nadie pueda cerrar. Pero usted no logra comprender eso en su mente carnal. Nosotros le atribuimos a la buena suerte, a la casualidad que nos venga una bendición. No es así, hermanos. No es por lo arrecho o lo arrecha que usted sea, es porque es hijo e hija de Dios, y Él nos da en abundancia lo que nosotros necesitamos. Yo le he dicho que esta iglesia es un milagro lo que recibe de Dios cada mes, pero yo le he inculcado a mi hijo y le he dicho que bendito sea el nombre de Dios que es así, porque el día que tengamos sobreabundancia nos vamos a olvidar de Dios. Y aunque él diga en su corazón, a mi papá, ¿por qué me dice eso? Yo no me voy a olvidar de Dios. Sí nos olvidamos de Dios, hermanos. Nos olvidamos del Señor. Y necesitamos mantener en nuestra mente claro que esta iglesia subsiste por la mano misericordiosa de Dios que los usa a ustedes para que esto subsista. Esto no existiría. Esto no subsiste porque yo tenga una gran capacidad como orador. No, hermanos. Yo soy un hombre inútil e incapaz. Que el Espíritu Santo me da la gracia de que cuando yo le hablo a usted, las palabras se las transforme en algo que le agrade. Pero ese es un milagro que Dios hace, no lo provoco yo. Yo soy igual que usted, yo dependo de la mano divina de Dios. Por eso cuando usted depende realmente de Dios, usted le llega a comprender y a amar intensamente. Porque usted llega a comprender en su corazón que las cosas no vienen porque usted se esforzó, sino porque Él le ama intensamente. Amén. ¿Cómo cuesta que nosotros podamos dilucidar ese problema de nuestro corazón? Entonces es una comunión preciosa, porque nos permite tener comunión entre nosotros también. Vaya por favor a 1 Corintios, si es tan amable, en el capítulo 10, versículo 17, y ahí nos dice la palabra, siendo un solo pan, el cuerpo de Cristo, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, porque somos la iglesia, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea, al participar de la mesa del Señor, se denuncia que nosotros somos como las células del cuerpo. Son muchas células, pero constituyen un solo cuerpo. Así somos nosotros con Dios también. Yo le rogaba esta madrugada al Señor y le decía, Señor, te suplico que los bendigas con la palabra. Te imploro
que penetres hasta lo más profundo de su corazón, para que los que escuchen esta palabra tuya puedan comprender el inmenso amor que tú tienes por nosotros, que no menospreciemos esa generosidad tuya, esa dádiva maravillosa de vida que nos das, esa protección, esa provisión y ese amor que no cesa de caer sobre nosotros como lluvia. Por eso dice la palabra de Dios que la bendición de Dios para Israel fue como un rocío. Y hace alusión a ese rocío porque al principio no llovía sobre la tierra, sino un rocío humectaba todos los días a la tierra. Y por eso era tan feraz, era tan fértil. Por eso es maravilloso cuando usted es fértil también, porque ha dejado que el rocío de la palabra le nutra todo su ser. Miren lo que dice Cristo en Mateo 5, versículos 23 y 24. Note, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿A qué está haciendo alusión aquí? No a la familia consanguínea, por favor, excepto si la familia consanguínea es cristiana, pero aquí está haciendo alusión a la iglesia, a los hermanos en la fe específicamente. De eso está hablando Cristo ahí, para que entendamos que tenemos que mantener unidad, porque somos un cuerpo, ¿verdad? ¿Qué haría usted que hoy en la mañana su pie le hubiera dicho no voy a la iglesia? Me voy a ir a ver el árbol gallo. Y usted le dijera no pie venite, y el pie se fuera arrastrando, no pie no se. ¿Qué haría usted? ¿Verdad que qué terrible sería que nuestros miembros quisieran tomar otro camino? Pues nosotros somos a veces así con Dios. Él es nuestra cabeza, fíjense. Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero no queremos ir donde Él nos quiere mandar. Queremos ir donde queremos ir. Por eso hace alusión a esa analogía, ¿verdad?, del cuerpo, porque lo podemos comprender. Pero aparte de eso, también la Santa Cena es un memorial. Nos habla del sacrificio de Cristo en San Lucas 22, versículos 19 y 20. San Lucas 22, versículos 19 y 20. Y dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Note, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Él quería que esto lo hiciéramos continuamente y tiene un objetivo, una razón de ser. También es un memorial de su constante presencia en la iglesia. Le voy a hacer una pregunta, con toda sinceridad, no me conteste. Con toda sinceridad, ¿usted sintió a Cristo aquí a la par suya? ¿No? Uno dice amén porque uno quiere sentir. Pero déjeme explicarle algo. Al margen de que si usted lo percibió con su cuerpo físico o con su espíritu, o no lo percibió, Cristo está aquí con usted, fíjense. Es eso formidable. Eso lo dice Él en su palabra. Acompáñenme por favor a la Biblia en Mateo 18, versículo 20, si es tan amable. Mire cómo dice ahí. Y aquí está hablando Jesucristo y dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Ya se fijó? Ahí estoy yo, no dice estaré, dice ahí estoy yo. ¿En dónde? En medio de ellos. O sea, no podemos ver a Cristo, pero aquí está Cristo, fíjense. Aquí está el Señor. Pero nosotros no lo podemos sentir, no se esfuerce por sentirlo. Porque al margen de si lo siente o no lo siente, si quiere sentirlo o no quiere sentirlo, Él está aquí porque lo ama. Entendamos que Dios no está condicionado a que nosotros le demos para que Él nos dé. Él nos da porque nos ama, porque nos quiere. ¿O cómo hace usted con sus hijos? Al que se porta bien, lo quiere. Y al que se porta mal, púchila. ¿No, verdad? Por eso el amor de la madre es muy análogo al amor de Dios. Porque la madre es el ser más tierno, más maravilloso que tenemos, y ella ama a sus hijos como son. Amén. Al que es honrado y dilecto lo ama por esa causa, y al que es un caramana y una flecha perdida lo ama igual, hermanos. Amén.
Dios nos ama de esa misma forma, seamos como seamos. Por eso no se preocupe si usted es bueno o es malo en su concepto. Usted es hijo o hija de Dios y eso es suficiente para que Él esté con usted ahora, en este instante. Aquí está el Señor, pero no lo logramos ver, fíjense, porque es como el aire. Lo estamos respirando, pero no lo podemos ver. Y es también una acción de gracias. Fíjese que el término favorito en la antigüedad para la Santa Cena era Eucaristía. Y es interesante ver lo que quiere decir la palabra Eucaristía, porque significa agradecimiento, significa gratitud, significa también acción de gracias y significa un reconocimiento. Eso es lo que usted hace cuando usted viene a tomar la Santa Cena. Y si usted lo toma en reverencia y en santidad, qué maravilloso, porque le está diciendo a Dios: Dios, muchas gracias por lo que me estás dando. Fíjense que a veces los esposos son descuidados y la esposa le da la comida y el esposo se la come y se levanta: gracias, buen provecho, buen provecho. Pero no le digo a su esposa: qué ricos te salieron los frijolitos, gracias por mis tortillitas calientes, ay, si te salió más rico el cafecito. ¿Verdad que no hacemos eso, hermanos? Lastimosamente. Pero cuando usted viene a tomar la cena del Señor, usted le está diciendo: gracias por mi vida, Señor, gracias por mi familia, Señor, gracias por mi iglesia, Señor, gracias por la fe que has despertado en mi corazón, Señor. Por eso es maravilloso participar de la Santa Cena. No es un simple rito, hermanos, tiene una profundidad bien grande. Yo esta semana oraba el domingo en la noche y decía: Señor, ¿sobre qué voy a predicar la otra semana? Y pasé pidiéndole, y el lunes en la mañana me dijo el Señor: habla sobre la cena del Señor. Por eso les estoy predicando de ello, porque Él me dio la luz verde para que lo hiciera. Y yo de verdad me siento gozoso de habérselo compartido. Y de que usted lo lograra valorar en su interior, porque muchas de las cosas que le dije usted las sabe, pero es como encajar en su sitio justo las cosas. Y eso es lo que Dios quiere con ustedes y conmigo, que sepamos qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, porque el amor de Dios trasciende nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. ¿Se recuerda que leímos ahí en 1 Corintios, en el capítulo 10, el verso 16, que decía: la copa de bendición que bendecimos? Así dice. Pero hay otras versiones donde dice: la copa de agradecimiento que agradecemos. Eso quiere decir Eucaristía. Agradecerle a Dios por tantas cosas en la cena, cuando participamos con Él, por esa redención de Cristo. Y por último, aquí concluyo el mensaje, es un anuncio del regreso del Señor. Si se recuerda, en 1 Corintios 11:26 leímos que cuando participamos de la cena del Señor es como que estuviéramos diciendo: Maranata, Cristo viene. Eso quiere decir Maranata, Cristo viene. Cuando usted toma la cena del Señor en la Eucaristía, usted está declarándole a las personas: Jesucristo viene. Porque ¿sabe qué sucede? La gente piensa que es solo un decir que Cristo va a regresar. Pero cuando uno logra entender a ese pescador iletrado de Galilea, que se llamaba Pedro, y que él escribe en su epístola con una sencillez diáfana: muchos tienen la venida de Cristo por tardanza, pero realmente no es que se tarde, sino que hay muchas almas que se están perdiendo, y Él está dando tiempo para que se arrepientan y procedan a la salvación. Por eso el Señor no ha venido, porque el cristiano, cuando ya es salvo, cuando trata de caminar en el orden de Dios, dice: ¡ay, que venga luego! ¡Ya que venga el Señor! Pero cuando nosotros subimos espiritualmente, decimos: mejor que se espere un poquito, porque mis vecinos todavía andan en el mundial, necesitan cambiar su manera de vivir, su manera de ser. Porque, le reitero, es una preparación para la eternidad. Cierre sus ojos, por favor. Señor, cada vez que tomamos tu cena, no solo proclamamos tu muerte, mi Señor, sino testificamos de tu constante presencia en la iglesia y que tú vienes pronto de regreso por nosotros. Señor, yo te ruego y te reitero mi petición de esta madrugada:
Bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas en este lugar, con la revelación maravillosa de tu intención a través de la palabra, para que ellos puedan descubrir ese amor que nadie les ha dado, ese amor que solo tú nos puedes dar, ese amor desinteresado en una sola dirección. Háblale, Señor, a su espíritu. Señor, cada uno de ellos tiene sus propias necesidades, sus propias ilusiones, sus frustraciones, sus crisis, sus problemas. Háblale, Señor, a su espíritu, que puedan comprender que no están solos, sino que tú estás con ellos, que fuiste capaz de morir por nosotros, por lo tanto, eres capaz también de ayudarnos a resolver con bien todas nuestras crisis y nuestros problemas. Cuando estamos solos y no tenemos a nadie, ahí estás tú, Señor. Cuando estamos acompañados y estamos felices y nos olvidamos de ti, ahí estás tú, Señor. Cuando estamos aquí en la iglesia, aquí estás tú también. Por eso te ruego que cubras con tu manto de amor a cada uno de los presentes, que suplas conforme a tus riquezas en gloria para sus necesidades, que no se aparte de ellos tu bien, tu luz y tu misericordia, que puedas cambiar su lamento en baile, que quites su tristeza y les des alegría, que les hables a lo íntimo de su interior para que comprendan cuán importante es cada uno de ellos para ti, porque te importamos tanto, Señor. Que entiendan que tú no estás lejano, sino estás sumamente cercano. Revélales que estás dentro de su corazón, que no se sientan solos ni abandonados ni tristes, porque no dependemos de los hombres, dependemos de ti. Y de ti viene, Señor, tanta generosidad y tanta abundancia, tanto cuidado y tanta misericordia. Por eso te suplico con toda mi alma, por el privilegio que me das de tener este rebaño, te imploro con todo mi corazón que los bendigas en esta mañana, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame de una manera tan sobreabundante que ellos puedan palparla, Señor. Te suplico que el vacío que sienten en su corazón tú lo llenes, Señor. Te pido que les aclares también que lo material es pasajero, pero que lo espiritual es eterno. Te pido también que lo materialista, que el consumismo, que la ambición sea declinada por la espiritualidad, Señor. Bendice a este pueblo, Señor, ese es mi clamor. Bendícelos integralmente en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Abre las ventanas de los cielos y derrama de tu amor hasta que sobreabunde en sus vidas, para que comprendan que no viene de vez en cuando tu bendición, sino que es continua, es constante y se acrecenta de día en día. Bendice, Señor, las familias aquí representadas y permite que la paz tuya, que sobrepasa nuestro intelecto, llene todo su ser, Señor, que puedan tener paz en medio de la tormenta y que no se aparte de ellos tu presencia, Espíritu Santo, que como un soplo divino llenes todo su ser. Yo les bendigo, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Que la paz de Dios les llene todo su ser.